Bienvenidos una vez más a InfoSalud. En el programa de hoy compartiremos una enriquecedora entrevista guiada por el doctor Víctor Peláez, quien junto al doctor Enrique Sabert recordarán cuando la tuberculosis era una pandemia. Luego, el doctor Adrián Quiñenao, gineco-obstetra, explicará cómo se comporta el VPH, más conocido como virus del papiloma humano. En el año 1955, el matrimonio de los doctores Beatriz y Víctor Peláez se instaló en la ciudad de Neuquén para desempeñarse como médicos en el hospital regional y en sus consultorios particulares. El doctor Víctor Peláez estuvo al frente del Centro Materno-Infantil del Hospital Castro Rendón y fue uno de los fundadores del Colegio Médico de Neuquén. A continuación, escucharemos el relato del doctor Enrique Sabert. Bueno, aquí hemos venido a conversar dos viejos médicos y dos médicos viejos. Aquí estamos con Enrique Sabert, que todos ustedes conocen. Te pregunto primeramente, ¿cómo llegaste y por qué llegaste a estas latitudes? Bueno, gracias, Víctor. Bueno, yo trabajaba en Rosario, en el Hospital de Infecciosa de la Facultad de Medicina. Y en 1959 salió un aviso en el cual se hacía un llamado a concurso para proveer de médicos directores de lucha antituberculosa a las provincias, a 9 provincias, entre las cuales estaba Neuquén. Me inscribí y por mis antecedentes salí en Neuquén. Llegué a Neuquén en marzo de 1960. Cuando llegaste acá, ¿cómo encontraste la cosa? ¿Cómo estaba la tuberculosis? ¿Era problema? Contá eso. Fíjense que yo tuve acceso a las partidas de función de 1915 de Neuquén. Consideren que Neuquén tenía 2.000 habitantes. Bueno, sobre esa defunción, que eran 20 o 25, había 8 muertes por tuberculosis. Muertes por tuberculosis, sobre todo meningitis tuberculosa. Era una de las provincias con más alta cantidad de tuberculosos y de muertes por tuberculosis, y sobre todo juveniles. Y cuando llegaste acá tuviste que organizar las cosas. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo organizaste? Yo llegué acá a Neuquén y lo único y muy importante que tenía era un equipo de radiografías. Era una radiografía en miniaturas que sacaban 300 exposiciones. Eso permitía examinar a gran cantidad de población. Bueno, pero tuve que organizarme. Por eso fui contratando personal, enfermeras, estadísticos, bacteriólogos, y con eso empecé a trabajar. Y nombré médicos en distintos lugares de la provincia. Por ejemplo, en Zapala, en Cutralcó y en San Martín. Es decir, zonifiqué un poco la provincia. Hay una cosa que vos le diste mucha importancia, recuerdo, que fue, y que todavía se hace, esa especie de vacunación que no es tan vacunación con la BCG. Explica qué resultados tuviste, si fue positivo o no fue positivo. Explica eso. Nosotros, la vacuna BCG, esa vacuna preparada por Calmette-Guerin en Francia para la tuberculosis. Hay que aplicarla sobre todo y especialmente en los recién nacidos. ¿Esto qué previene? Previene las formas graves de tuberculosis y sobre todo la meningitis tuberculosa, que era nuestra meta, eliminarla. Posteriormente
más allá de la edad no se aplica. Se aplica en el recién nacido. Antes se revacunaba en la escuela, que no se hace más. ¿Y las defunciones? Bueno, las defunciones fueron disminuyendo. Cada muerte en el cual veía la palabra tuberculosis, era obligación mía pedir la historia clínica y averiguar cómo se había enfermado. Y entonces esto movía todo el aparato, se examinaba la casa de los que vivían en esa casa. Esto es lo que permitió el control. El objetivo era eliminar la fuente de contagio. La tuberculosis se contagia a través del catarro y sobre todo al conversar. Al conversar uno larga un poco de saliva. Es la forma de contagio. Cuando comenzó a descubrirse la streptomicina, luego la nicotinamida y todas las drogas, esto cambió. Y el número de pacientes fue disminuyendo gradualmente. Y apareció un nuevo problema. Los pacientes, mucha de la droga era oral. El problema fue que muchos de los pacientes no tomaban la medicación. Y si la tenían, no la tomaban. Y eso nos condujo a algo que surgió por sí solo. Yo no lo inventé. Es ir a la casa del paciente y que tomar la medicación en la boca al paciente. Eso se llamaba tratamiento antituberculoso supervisado. ¿Qué quería decir supervisado? Que la enfermera le daba la medicación en la boca. Eso permitió. La enfermera que le daba la medicación, a su vez llevaba el control de cómo estaba el paciente. Esto fue el gran logro para nosotros. Y esto, del momento que a los 2 meses de iniciar el tratamiento, el paciente ya dejaba de ser contagiante. Sí, hablando de enfermera, para mí había una heroína en todo esto, una gordita que acompañaba y que sábado, domingo, feriado, lloviendo, como fue, iba a ponerle la pastillita en la boca. ¿Cómo se llama la gordita aquella? Eso vos te referías a doña Orellana. Orellana. Salomé Orellana, que era una del equipo, porque además estaban las demás, Diocares, ¿cómo se llama? Zunilda. Yo le tenía una fe absoluta a ella, porque era así. Además, un médico, una vez al mes, hacía el recorrido domiciliario con las enfermeras. Y bueno, eran tan vocacionales, que por ejemplo nos pasó en Mariano Moreno que un paciente le hicieron una reacción y se tenía que ver a las 24 horas. A las 24 horas no lo vieron, averiguaron qué era, dónde estaba, se había muerto. Entonces la enfermera fue al velatorio, le levantó el brazo y le leyó la reacción. Sería bueno decirle a algún concejal que había una enfermera heroica que se llamaba Salomé Orellana, ¿no? Pongamos las cifras de ahora, que serían distintas a las de tu época. Las cifras de ahora son la tasa en la nacional, ya hemos dicho que 100.000 habitantes, son 30. Quiere decir, tomando esa cifra, que hoy, cuando nos vamos al año 60, cuando vos llegaste, eran 60. Era el doble de la nacional, que es 30. Y hoy en día, con las cifras que vos me has dado, rápidamente lo he sacado, hay 12. 12 casos. 12 casos. Bueno, esa es la obra que has dejado. Que cuando vos llegaste había el doble
que eran 60 y ahora tenemos 12. Bueno, esto me hace tomar alguna atribución y decir así, en nombre de los neuquinos, gracias, Enrique. Bueno, yo agradezco. Y yo agradezco a la provincia el trato que me dio. Yo nunca tuve objeciones a mi trabajo. Nunca tuve falta de drogas, ni me faltaron viáticos para todo el personal que viajaba. Yo por eso también le agradezco a toda la provincia, a sus habitantes y a ustedes que los conocimos por primera vez. Así es. Ya regresamos con más InfoSalud. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de hematología, banco de sangre y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Dr. Roberto Raña. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. CEMELAR, Centro de Medicina Laboral, atendiendo la salud del trabajador, cuidando a su gente. Rioja 58, CEMELAR.